Buenos días. Los saludo en esta mañana del 23 de marzo del año 2021, día número 34 del tiempo de Cuaresma. La liturgia en la primera lectura es tomada del libro de Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. En aquellos días, desde el monte Hor, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 101. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. Todo el que le encuentra permanecerá para siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo me voy y vosotros me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy vosotros no podéis ir. Los judíos se decían: ¿Es que se va a suicidar? Pues dice: ¿A dónde yo voy vosotros no podéis ir? Él les decía: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decían: ¿Quién eres tú? Jesús les respondió: Desde el principio lo que os estoy diciendo, mucho podría hablar de vosotros y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz y lo que he oído a él es lo que hablo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces sabréis que soy yo y que no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ha enseñado. Eso es lo que hablo, y el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Al hablar así, muchos creyeron en Él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día nuevo, un día lleno de misericordia, un día lleno de compasión, porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana.
Hoy es un momento propicio en este camino de Cuaresma, para que quizás miremos cuáles son las equivocaciones y los errores que hemos cometido y le pidamos al Señor perdón por esos errores y por esos pecados. Muchas veces nos dejamos seducir por las cosas del mundo y nos apartamos de ese mundo que Dios nos quiere ofrecer, que es el mundo lleno de su amor, de su perdón, de su misericordia. En este primer texto de la primera lectura nos está hablando cómo estaba el pueblo. Comienza diciendo que el pueblo se cansó de caminar. Muchas veces en el caminar diario de nuestra vida nos sentimos así como se sentía en ese momento el pueblo de Israel, cansados de caminar, cansados de las situaciones, cansados de los problemas, cansados de las dificultades, cansados aún del descanso. Lamentablemente, en muchas ocasiones, nuestra reacción ante ese cansancio es de queja. Porque entonces aquí el pueblo, que dice el texto bíblico, que el pueblo se puso a hablar contra Dios y contra Moisés. Entonces le empiezan a recriminar lo que si los ha sacado de la esclavitud para dejarlos morir en el desierto. Dios a veces nos saca de situaciones complejas, de situaciones de esclavitud, nos libera, y en ese camino cuando encontramos tropiezos, nuestra respuesta es de queja, de volver atrás hacia el pasado, a la situación de la cual ya nos sacó el Señor. Nos quedamos allá porque quizás no valoramos la situación presente que estamos viviendo, no valoramos el amor de Dios. A veces queremos más este mundo que el mundo de nuestro Padre, que el mundo que el Padre Celestial nos ofrece. Vivimos atados a las personas, a los esclavos de emociones, de pensamientos, de creencias que nos lastiman. Y entonces echamos por la borda todo el proceso que Dios viene trabajando con nosotros. Aquí el pueblo israelita entonces se quejaba, decía que no tenían pan, que no tenían agua, pero también dice, es un contrasentido, porque dice que tenían náuseas de ese pan que no tenía sustancia. Entonces, cuando estamos en este estado emocional, no pensamos con coherencia, porque acá decían que no tenían pan, pero sin embargo dicen que era un pan que insípido. Entonces sí tenían cómo alimentarse, lo que pasa es que ese pan no llenaba las expectativas que ellos tenían en ese momento. Entonces, ante esa situación, ante la queja de Dios, contra Dios y contra Moisés, entonces Dios van y le dicen, reconocen ante Moisés que se han quejado, que han hablado contra Dios y contra él, y que por favor vaya y le diga a Dios que les quite las serpientes. Y Dios entonces manda a Moisés a que haga una serpiente y la suba de bronce y la suba a un estandarte, que cuando los que muerdan la miren hacia allá, quedarán sanos al mirarla. Si recordamos, en el libro del Génesis, la serpiente representa al diablo, a Satanás. Entonces el símbolo que nos muestra este pasaje bíblico es la cruz de Cristo. La cruz, que significa que Jesús subió a ese estandarte que es la cruz para redimir nuestros pecados, y cuando elevamos nuestra mirada hacia él, en ese cansancio que podemos tener en el caminar de la vida, entonces, ¿qué nos está enseñando hoy la palabra? ¿A quién debemos de mirar? Es a Jesús, que está en ese estandarte, recordando lo que él hizo por nosotros al subir a esa cruz. Él dice, cuando estén cansados, cuando estén agobiados, vengan a mí y yo los haré descansar. Y aquí está diciendo que los que están mordidos por esa serpiente, o sea, los que tienen problemas, dificultades, enfermedades, conflictos, escasez, situaciones de angustia, de desesperación, cualquier situación de esas que Satanás o el diablo pone en nuestras vidas, como nos ha mordido, eso es cuando nos muerde la serpiente. Entonces, ¿cómo quedamos sanos? Al mirar esa cruz, al recordar que por amor Jesús se subió a esa cruz por nosotros, y entonces vamos a entender que Él es el que nos sana, que Él es el que nos alivia, que Él es el que nos hace sentir paz,
y sana cualquier dolencia que nosotros tengamos. Y entonces en el Evangelio, entonces Jesús está hablándole a los fariseos y les dice que Él se va a ir. Aquí está hablando de yo me voy y ustedes van a reconocer quién soy yo cuando realmente ustedes eleven, cuando ustedes entiendan, cuando ustedes crezcan, cuando ustedes miren la mirada a esa cruz, van a entender entonces qué es lo que yo he hecho por la humanidad. Dice en el Evangelio, yo os he dicho esto, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que soy yo, moriréis en vuestros pecados. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Jesús es la luz, Jesús es el amor, Jesús es el perdón. Jesús es la puerta angosta y a través de esa puerta entramos al Padre. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocerlo, empezamos a entender lo que Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta estrecha, yo soy el buen pastor, yo soy. Entonces es muy importante porque miren acá, entonces a Él le preguntaban los que no lo conocían, ¿quién eres tú? Y Él entonces empieza a decir que Él es el que es enviado del Dios Padre y que Él solamente hace y dice lo que ha visto y lo que le dice el Padre. Cuando hayáis, y dice Él, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que soy yo y que no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ha enseñado. Eso es lo que yo hablo. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada a Él. Entonces, ¿qué nos está enseñando este texto bíblico a nosotros? Primero, que nosotros debemos poner cuando tenemos una situación de complejidad, de problema, de enfermedad, mirar hacia ese baluarte que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos hace conocerlo a Él y dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que soy yo. ¿Qué es levantar al Hijo del Hombre? Es creer que Él por nuestros pecados, por amor se subió a esa cruz. Y cuando empezamos a creer en Él, entonces vamos a hacer ¿qué? Vamos a ser salvos. Dice acá, y que yo no hago nada por mi cuenta, sino que el Padre me ha enseñado y eso es lo que yo hablo y lo que yo hago. Y que el Padre siempre está conmigo. Entonces también es creer y entender que nosotros no estamos solos, que Dios siempre está con nosotros, que Dios nos ayuda, que Dios no nos deja nunca abandonados. Pero debemos entonces ser constantes y ser permanentes y levantar, como dice el texto bíblico, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que soy yo. Cuando creemos, eso es levantar al Señor. Cuando levantamos nuestra mirada y entendemos que todo lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas, Jesús ya lo pagó en esa cruz por nosotros. Por eso vamos a orar, vamos a decirle, Padre Celestial, te damos infinitas gracias. Gracias por tu amor, tu compasión y tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo. Señor, hoy te pedimos que nosotros cuando tengamos estas situaciones de conflicto, estas situaciones difíciles, que podamos levantar nuestros ojos al cielo, podamos levantar nosotros la mirada hacia tu Hijo Jesucristo que subió a esa cruz por amor a nosotros. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos, solos nos perdemos. Y así como pasaba con el pueblo israelita, al que muerde la serpiente se moría, si no es porque miran hacia el cielo, hacia ti, Señor. No permitas que nosotros muramos mirando solamente en este mundo las cosas que suceden aquí en este mundo sin levantar nuestra mirada hacia ti. Necesitamos de tu presencia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y por eso te pedimos que nos conduzcas por tu camino, por tu verdad, porque tú eres la vida, Señor. Todo honor, toda gloria, toda alabanza en este día y siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
Amén.